Hola, ¿qué tal? En el siguiente tip te voy a dar hablar un poquito de relaciones y funciones. Podemos decir, pues, que al método de generar una función, existe ah, una noción de una relación. Durante el transcurso de tu vida, pues, no sé si tú has necesitado vincular dos o más fenómenos para entenderlos mejor y así transformarlos en una relación de correspondencia. Por ejemplo, si relacionas un curso de física con el tiempo, que tarda un cuerpo en llegar al piso con la altura a lo que le dejaste caer. O, por ejemplo, la distancia que recorres con respecto al tiempo. Ah, en sí, pues nosotros utilizamos mucho las nociones de relaciones. Cuando una persona prepara un pastel para determinar la cantidad de ingredientes que necesita, depende directamente del número de individuos, es decir, existe una relación de correspondencia entre la cantidad de ingredientes y la de los comensales. Bueno, pues para entender un poquito de este concepto de relaciones y funciones, ah, es importante entender que una función, para entender un poquito este concepto de relación, pues una función es una regla de correspondencia que um, asocia cada elemento, um, cada elemento del dominio, que podríamos decir, déjenme del dominio, con solo un valor del contradominio. Esto lo podemos particularmente eh, trazar de la siguiente manera. Aquí voy a ponerle de otro color y podemos trazarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tuviera un dominio y un contradominio con los diagramas de Venn, podemos decir que el dominio es el eje X y el contradominio o rango es el eje Y. El concepto de función es que si yo tengo un valor en el dominio, llámese que tuviera un valor de un conjunto en X de valores del 1 a 4, 1, 2, 3, 4, pues le corresponde solo y solo un valor. En este caso no es calor, es solo un valor del contradominio. ¿Eso qué significa? Que puedo tener como contradominio, no sé, vocales A, B, C y D. Cada valor del dominio le corresponde solo y solo un valor del contradominio. Y ahí podemos ver que le corresponde un valor a cada uno de ellos y por lo tanto este es el concepto de función. Ok, también podemos decir pues que si quisiéramos que este 4, el valor que tenemos aquí de 4, puede tomar otro valor repetido de otro número del contradominio. Sí, porque estaría cumpliendo la regla de lo que llamamos una función. Si tú te fijas, una función es una regla de correspondencia que asocia cada elemento del dominio con un solo valor del contradominio y está cumpliendo la función. Aquí podemos encontrar varios pares ordenados. Por ejemplo, un par ordenado en respecto a los valores en X y Y. Tenemos 1, 2, 3, 4 y lo tenemos asociado con un par ordenado de A, B, C y D. No le hace que esto esté de esta forma. Por ejemplo, yo aquí puedo cambiarlo y puedo poner que en este par ordenado y 4 sea correspondiente con D. Entonces mi par ordenado, recuerden que un par ordenado en un punto
es en un punto con la abscisa y con respecto a la ordenada. Entonces en el primer punto sería 1, A, 1 sería con respecto a X, A sería con respecto a Y. Tendríamos 2 con respecto a X y B con respecto a Y. Tendríamos 3 con respecto a X y C con respecto a Y. Aquí tendríamos 4 con respecto a X y D con respecto a Y. Si yo quisiera graficar este punto, pues nada más lo único que tendría que hacer, tendría que graficarlos en un plano cartesiano. Puedo generar mi plano cartesiano con respecto a X y con respecto a Y. Y tendríamos los puntos 1, 2, 3 y 4 en referencia, que serían mis abscisas de mi par ordenado con respecto a 4 y con respecto a Y sería A, B, C y D. Si nosotros quisiéramos graficarlo, pues 1 sería con A, más o menos por aquí así, 2 sería con B, más o menos por aquí así, 3 sería con C y 4 sería con D. Si graficara esta línea, pues esto quedaría de esta forma. Ahora, teniendo esa gráfica, también nosotros podemos decir que es un concepto de función. Si por ejemplo yo tirara una línea vertical en este punto, si tú te fijas, un valor de X toca solamente un punto de la gráfica que está graficada en Y. Si yo tirara otra línea vertical perpendicular al eje de las X, recuerden que cuando se cumple una perpendicular debe de ser 90 grados a una línea horizontal. Entonces yo puedo decir que esta perpendicular, aquí yo puedo tener una perpendicular tirada sobre el eje de las X, aquí está, aquí cubre 90 grados y solamente toca el eje de las X, toca un punto del eje de las Y. Y así sucesivamente si trazo para el 3 y así sucesivamente si paso para el 4. Eso significa que en esta gráfica podemos tener el concepto de función. ¿Cuál sería el concepto de relación? Bueno, si hablamos de un concepto de relación, ¿qué entendemos por una relación? Bueno, el concepto de relación lo podríamos encontrar como es casi el mismo concepto de función en esta parte, pero a diferencia de la función, aquí lo voy a poner así, una relación cumple una regla de correspondencia que asocia uno o varios elementos del dominio con uno o más valores del contradominio. Podemos decir que ese es el concepto de una relación. Cuando el valor de un dominio, particularmente tome el valor o un valor del, podemos decir de esta manera, asocia un elemento del dominio con solo dos o más valores, sería mejor, dos o más valores del contradominio. ¿Eso qué significa? Bueno, significa lo siguiente, que si yo tuviera el mismo ejercicio, tuviera un dominio y un contradominio, un valor en X y un valor en Y, esto es dominio y este es contradominio, y tengo el valor 1, 2, 3 y 4 con respecto al contradominio A, B, C y D, y tuviera que el 1 tiene un valor de relación con A, pero a la vez tiene un valor con relación en B, y tuviera que 3 tiene un valor de relación con C, tuviera un valor de relación con C,
y 4 con un valor de relación con D, entonces los pares ordenados serían de la siguiente forma. Con respecto a X y Y, los pares ordenados serían 1 con respecto a A, 1 con respecto a B, 2 con nada, porque no tengo nadie que tenga un par ordenado con 2, 3 con C y 4 con D. Entonces, en este par ordenado, podríamos decir que tuviera los puntos 1, A, 1, A, 1, B, 1, B, 2, 0, 3, C y 4, D. Si yo graficara esos puntos en un sistema de eje de coordenadas, tendría 1, 2, 3, 4 contra A, B, C y D. Y aquí en el punto origen pues sería 0. Entonces si yo graficara esos puntos, por ejemplo 1 con A, aquí tendríamos un punto, aquí tendríamos un punto, 1 con B, aquí tendríamos otro punto, 2 con 0, aquí tendríamos otro punto, 3 con C, acá tendríamos otro punto, en 3 con C, más o menos por aquí así. Perdón, solo está volviéndolo con mi lápiz. 3 con C y 4 con D. Entonces la gráfica sería de esta forma. Este, de esta forma y así. Entonces si yo tirara líneas perpendiculares a 90 grados, por ejemplo aquí con este punto, tendríamos que X estaría tocando 2 puntos de la gráfica. Por lo tanto, al tocar 2 puntos, un punto de X, tocar 2 puntos de la gráfica, decimos que es una relación. Aquí toca tan solamente un punto, aquí toca solamente un punto y acá toca solamente un punto, pero dado que aquí toca 2 puntos, es una relación. ¿Esto qué significa? Que yo puedo determinar a partir de gráficas qué es una relación y qué es una función. Por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente, si yo tuviera, por ejemplo, la siguiente gráfica, si yo tuviera en un plano cartesiano esta situación, una parábola, y tirara líneas perpendiculares, por ejemplo, o tirara líneas perpendiculares con respecto al eje X, aquí este punto de eje X está tocando a 2 puntos del eje Y. Por lo tanto, por la simple gráfica y al ver que toca 2 puntos, le decimos que es una relación. Una relación. Entonces es una relación. Disculpen, mi lápiz se vuelve loco. Relación. Si por ejemplo ahora tuviéramos esta condición, donde la parábola girara hacia la parte de arriba y tiráramos líneas perpendiculares, si ustedes se fijan, cada punto en eje de X toca tan solamente un punto de esa figura. Por lo tanto, este sería el concepto de función. Por ejemplo, si tiráramos una circunferencia sobre un eje de esta manera, de esta forma, podríamos decir pues que con respecto a que tiramos líneas perpendiculares respecto al eje de las X,
Entonces, tan solamente con el hecho de que un punto en X toque dos puntos en esta gráfica es un concepto de relación. Espero que les haya gustado este tip de video y les ayude para la siguiente actividad.